estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos a la clase de morfología que tratará sobre histología de las glándulas salivales. Como introducción, primero decir que las glándulas salivales de Apare, ¿cierto? Son glándulas multicelulares grandes exocrinas. Y aquí tenemos el ejemplo de una glándula salival grande, como es la glándula parótida. Y la glándula parótida podrán ver ustedes en la foto de la imagen que se está mostrando acá en la diapositiva número 3. Es una glándula que está rodeada por un tejido conectivo, ¿cierto? De la clasificación general de los tejidos conectivos, como es el tejido adiposo. Y la glándula salival, ¿cierto? Grande, la glándula parótida, tiene aquí una forma de cuña. Ahora, si se hace un corte para ver el interior de la glándula parótida, como ejemplo de una de las glándulas salivales grandes, ¿cierto? De Apares, como son la parótida, la submandibular y la sublingual, podemos ver en la diapositiva 4 que la glándula parótida presenta lóbulos, o sea, estructuras funcionales que están separadas por tabiques o septos de tejido conectivo. Y eso es lo que muestra esta diapositiva 4, las unidades funcionales conocidas como lóbulos dentro de esta glándula parótida. La superficie externa aquí de la glándula parótida está teñida con azul para destacar, ¿cierto?, el corte, el interior de la glándula. Y en la histología, ahora viendo otra de las glándulas salivales grandes, como es la glándula submandibular, podemos reconocer estos lóbulos, incluso pequeños lobulillos, dentro de la glándula salival. Y ustedes pueden ver que el septo de tejido conectivo que separa cada unidad funcional de la glándula, que son los lóbulos, está aquí marcado en esta diapositiva 5 con una letra S, donde cada línea es un septo que separa entonces los lóbulos, que están aquí encerrados con una marcación de color negro para mostrar que cada una de estas unidades es un lóbulo que está separado por un septo de tejido conectivo. Y entre los lóbulos tenemos conductos donde la saliva está siendo colectada y llevada hacia la superficie de la cavidad oral para aumentar la mucosa oral en estos conductos excretores, que son los conductos que están entre los lóbulos, y como están entre los lóbulos conectando varios lóbulos, reciben el nombre de conductos que son interlobares, o sea que están entre entre un lóbulo y otro lóbulo. Conductos que son excretores, que son interlobulares, o sea, entre los lóbulos, y son de diferentes tamaños. Hay que recordar una cosa de las glándulas salivales y de las glándulas en general multicelulares, que tienen una porción que es funcional y una porción que da de tejido, que da sostén al tejido, y que incluso nos permite disecarlo, obtenerlo en piezas. La parte funcional de una glándula es el parénquima, donde hay una población celular que otorga la función a la glándula, en este caso la secreción, y esa secreción está formada por las células epiteliales que secretan y que también conducen el producto de secreción, en el caso de una glándula salival, ¿cierto?, que es una glándula exocrina, hacia la superficie de la mucosa oral. El parénquima, las células funcionales. Ahora, el estroma es el tejido que aporta sostén y que provee la nutrición a la glándula salival, y está formado por el tejido conectivo. En particular, yo les mostré en unas diapositivas previas de que este tejido conectivo, en el caso de la glándula parótida, que fue usada como ejemplo de una glándula multicelular grande, salival, era un tejido conectivo dentro de las clasificaciones generales de los conectivos, que es el tejido adiposo. Y cuando nos acercamos hacia el interior de una glándula multicelular con estructuras secretoras y también con conductos que van colectando la secreción, podríamos recordar o imaginar un racimo de uva, donde en el racimo de uva
cada cierta unidad circular, cada unidad del extremo de este racimo de uva, que es una uva en particular, podríamos llamarla adenómero. Y el adenómero es un conjunto de células que secretan el producto de secreción glandular y que pueden tener diferentes formas. Pueden tener una forma de pirámide, una forma de alvéola, ¿cierto? De un saco, o también una forma tubular. Pero esos son, ¿cierto?, las unidades de secreción, las uvas de este racimo de uvas. Ahora, estas uvas están conectadas por pequeñas ramitas que, a medida de que se va consolidando mejor el racimo, va formando unas ramas más gruesas. Esos son ductos. Y esos ductos están llevando el producto de secreción de estas unidades llamadas uvas en esta glándula multicelular grande. Y estos ductos van llevando entonces, colectando y modificando la saliva a medida que se acercan hacia la cavidad oral. Entonces esa porción que conduce la saliva hacia la superficie es un conjunto de unidades de excreción y se llaman excretómetros. Entonces, la parte de la secreción propiamente tal de la saliva es el adenómero, que puede tener diferentes formas. Y lo que conduce ese producto de secreción y que también lo modifica hacia el camino, hacia la cavidad oral, es el excretómero. Ahora, adenómero y excretómero forman parte del parénquima de la glándula salival. Entonces hay que reconocer también algunas cosas y preparándolos hacia la patología y la clínica. En términos específicos, adenómero y acino son términos que ustedes van a escuchar en relación a las glándulas salivales. Y adenómero es el conjunto de células glandulares que trabajan juntas para realizar la función de secreción. Ahora, un adenómero, que sería este conjunto de células que forman un saco o una pirámide, un tubo, este conjunto de células puede clasificarse morfológicamente. Y pueden ser acinares, pueden ser alveolares o pueden ser tubulares de acuerdo a su morfología, a su descripción histológica. Entonces, acino, alvéolo o túbulo serían formas de adenómeros. Pero en la odontología, y cuando ustedes lean y hacia adelante en la clínica estudien alteraciones de las glándulas salivales, el término que se tiende a utilizar es acino. Entonces, cuando lean acino, en los textos de histología oral o de patología, tengan presente de que se están refiriendo al adenómero. Y la clasificación de forma, que más bien tiene que ver con la morfología de primer año, no se tiende a utilizar luego hacia el avance hacia la clínica. Entonces, recordad de la diapositiva 8 que si bien en términos concretos de la histología acino no es sinónimo de adenómero, sino que es más bien un tipo morfológico de adenómero, en términos de patología y de clínica, acino tiende a usarse como adenómero. Entonces, en esta presentación, cada vez que yo diga acino, me voy a estar refiriendo a esta unidad o conjunto de células glandulares que trabajan juntas para realizar una función específica. Dicho de otra forma, utilizaré la palabra acino para referirme a adenómeros. Son términos que para nosotros van a significar lo mismo porque así se usa luego en la clínica. Y el acino, en el caso de las glándulas salivales, es una estructura esférica o alargada compuesta de un conjunto de células secretoras que están especializadas. Y las células que forman parte del acino de las glándulas salivales son de dos tipos principales: unas células acinares que son de tipo serosa y unas células acinares que son de tipo mucosa. Las células acinares que son de tipo serosa producen un líquido acuoso rico en enzimas, o sea, proteínas que cortan, que degradan otras proteínas, mientras que las células acinares mucosas producen una secreción más viscosa y rica de mucina. La mucina es una proteína que viene a lubricar y proteger
la mucosa oral. El tipo más abundante de mucina en la saliva es la mucina tipo 7, MUC7. De acuerdo al tipo de secreción, las glándulas salivales son estas que se encuentran aquí al medio, que es una secreción de tipo merocrina. O sea, la célula en el acino se mantiene intacta y desprende productos de secreción. Las células salivales, las glándulas salivales, sus células acinares tienen un tipo de secreción merocrina. Y aquí en la diapositiva 10 les estoy mostrando una estructura general de una glándula salival. Aquí en rojo y en celeste podríamos pensar que son dos uvas que se están conectando hacia, ¿cierto?, estas ramitas que van a formar el racimo de uvas. Las células que están en rosado son células acinares cerosas, que secretan este líquido viscoso rico en enzimas. Y las células acinares que están aquí en color celeste, más claro, si se quiere de una forma más redondeada, cúbica redondeada. En cambio, las células cerosas son más bien de tipo piramidal, ¿cierto? Aquí las células entonces más redondeadas van a secretar una secreción más viscosa, rica en mucina. Estas dos uvas, que son los acinos salivales, están rodeados por unas células mioepiteliales que tienen una capacidad contráctil, estimulando la secreción de estos gránulos que están dentro de las células acinares, ya sea cerosas o mucosas, para que sean depositados dentro de, ¿cierto?, el acino y luego trasladados hacia los ductos que van a ir secretando la saliva. Entonces, aquí tenemos adenómeros y tenemos excretómero. Los ductos, a medida que se acercan a la cavidad oral, van tornando su epitelio desde epitelios simple cúbicos a simples cilíndricos, a pseudoestratificados y derechamente a epitelios estratificados, porque se van a mimetizar con la superficie de la mucosa oral donde va a ser secretada la saliva. Los conductos o ductos más cercanos dentro de los acinos de las glándulas salivales son los ductos intercalados. Luego los estriados, que son exclusivos de las glándulas salivales mayores, o sea, de la glándula parótida, de la sublingual y la submandibular, no están en las glándulas menores que, por ejemplo, se encuentran en el labio, en los labios, en la cara mucosa del labio inferior, por ejemplo. Y luego del conducto estriado sigue el ducto excretor. Aquí tenemos otra representación de estas mismas poblaciones con algún detalle adicional. Y el detalle adicional es que se muestra que las células que recubren el ducto estriado tienen unas invaginaciones en el dominio basal de la célula. Y estas invaginaciones dan a la microscopía una imagen de estriación. En estas invaginaciones, adicionalmente, tenemos mitocondrias alargadas, que en la histología convencional hacen de que esas células parezcan estriadas. Entonces aquí tenemos un acino rodeado por células mioepiteliales, el conducto más próximo, que es el ducto intercalar, el estriado, y luego el excretor. Y estas glándulas salivales son, ¿cierto?, estructuras complejas que se organizan para poder llevar el producto de secreción, que es la saliva, hacia la superficie de la cavidad oral. En esta diapositiva 12, que es un esquema de la página Hack Dentistry, nosotros estamos viendo aquí cómo se organiza una glándula, que en este caso podría representar una glándula salival menor. Y la glándula salival menor, aquí tenemos 4 acinos que están yendo y conectándose hacia un conducto excretor.
Ahora, si nosotros queremos ver la organización histológica, el corte de las glándulas salivales, en la diapositiva 14, yo les traigo un resumen de lo que sería características propias de lo que a veces es más difícil de ver, que son cuáles son nuestras células acinares, que son las células que forman parte de la unidad de secreción, versus las células ductales, que son las que conducen la saliva hacia la superficie de la cavidad oral. En términos de forma, en términos generales, podemos decir que las células acinares son más bien redondeadas y las células ductales son más bien alargadas o columnares. La posición de las células acinares es en racimos o agrupadas, como uvas, y las células ductales están alineadas en filas o en cordones porque están formando verdaderos tubos por donde va a ir la saliva. El citoplasma, en el caso de las células acinares, es más bien abundante y eosinófilo, son células que están activas en secreción, y el citoplasma de las células ductales es menos abundante y más bien basófilo. En caso en respecto al núcleo, el núcleo en las células acinares y basales, en las células acinares, perdón, y ductales se encuentran en el centro y basales. No hay muchas diferencias. Los gránulos de secreción, por cierto, son mayores en las células acinares porque ya están secretando, y a medida de que las células ductales se acercan hacia la superficie de la cavidad oral, estos gránulos se van tornando ausentes o escasos. La función principal de las células acinares es la secreción y producción de enzimas, los componentes de la saliva, y las células ductales van a transportar y hacer algunas modificaciones en esa saliva que se va a secretar en la cavidad oral. Las conexiones intercelulares entre las células acinares son células ellas adyacentes que están en un contacto fuerte. En cambio, las células ductales son células adyacentes que están conectadas por verdaderas interdigitaciones. El revestimiento luminal, en el caso de las células acinares, no revisten el lumen de ningún conducto, son células epiteliales de secreción. En cambio, las células ductales revisten el lumen de los conductos que están llevando la saliva y que va parte de un epitelio cúbico hacia, ¿cierto?, siendo simple, hacia un epitelio simple cilíndrico columnar y luego un pseudoestratificado y finalmente un estratificado. En el caso de mioepitelio, entre las células acinares no tienen un mioepitelio, solo células mioepiteliales por fuera, pero un mioepitelio entre ellas no hay. Y en las células ductales, en la capa basal del epitelio, vamos a encontrar células mioepiteliales. Y la tinción por hematoxina eosina convencional en las células acinares se tiñen más bien más oscuras, y las células ductales se tienden a teñir más claras, y eso lo vamos a ver en la histología que les invito a ver en las diapositivas posteriores. Entonces, cuando uno se enfrenta en un 4X, en un aumento, ¿cierto?, no muy grande, una vista más bien panorámica, lo primero que nos tenemos que preguntar es: esta es una glándula salival. ¿Dónde hay acinos? ¿Dónde hay ductos en esta glándula? Entonces tenemos que poner atención y podemos ver de que primero tenemos acá un tejido conectivo que está limitando lóbulos. Y tenemos ductos dentro de esos septos de tejido conectivo. Entonces podemos decir, dentro de estos septos de tejido conectivo tenemos epitelio ductal. Y aquí estoy rodeándolos con mi puntero láser, ¿cierto?, digital. Y luego lo que vemos también son estas pelotitas o bolsitas que están separadas por el septo de tejido conectivo, y entonces allí dentro, en estas pelotitas o bolsitas, lo que vamos a encontrar son las unidades de células epiteliales secretoras conocidas como acinos. Acinos de glándulas salivales. Y aquí están entonces remarcados. Si fijan ustedes, aquí está el tejido conectivo, aquí hay un lóbulo y aquí están los ductos excretores en estos septos de tejido conectivo. Y estas bolsitas de color rosado
o morado oscuro van a corresponder a los acinos de glándulas salivales, que también están rodeados por un estroma de tejido adiposo, como lo vimos en la macroscopía de la glándula parótida. Si nos acercamos donde hay acinos y ductos, si se fijan ustedes, tenemos aquí estas bolsitas o circulitos, y estas bolsitas o circulitos son los acinos, las unidades secretoras donde se produce la saliva. Y se fijan ustedes, dentro de este lóbulo, lo que tenemos son estos conductos que van a estar colectando la saliva producida por estas bolsitas, ¿cierto? Que son los acinos de la glándula salival. Aquí podemos ver ahora un ducto salival que es bastante más grande del que está aquí dentro. En términos de posición, estos ductos están dentro de un lóbulo, y en cambio este más grande está entre los lóbulos. Podrán ver ustedes también en esta vista, en el que está un poco más cerca, es que estas células son más bien cilíndricas, y también presentan una pseudoestratificación. Los conductos que están aquí dentro se llaman conductos estriados porque presentan estriaciones. Lo vamos a ver con más detalle en una diapositiva siguiente. Y aquí hay uno interlobular porque está entre los lóbulos. Aquí tenemos estroma de tejido adiposo de tipo unilocular, y podrán notar ustedes acá que la imagen está haciendo referencia a un tipo especial de célula acinar. Es un acino seroso. Ya vamos a ver también la diferencia de las células acinarias. Primero que todo, decir el conducto estriado. Fíjense ustedes, yo les decía las generalidades de la histología de las glándulas salivales. Es que los ductos se tienden a teñir de forma más clara cuando los comparamos con los acinos que están alrededor. SD es para marcar el conducto estriado, y se llama conducto estriado porque las células del conducto ducto estriado son células que presentan estas invaginaciones en el dominio basal de la célula, junto con unas mitocondrias alargadas que hacen ver de que parezca que tienen estriaciones. Aquí la diapositiva 20, creo yo, que muestra con mayor detalle cómo este ducto o conducto estriado muestra, ¿cierto? Las estriaciones son como líneas. Son líneas, y aquí está el lumen. Aquí entonces hay un ducto estriado, otro, y aquí tenemos un epitelio simple plano que rodea a un conjunto de eritrocitos que vienen a nutrir esta zona. Por tanto son vasos sanguíneos. Estas estriaciones entonces corresponden a invaginaciones de la membrana y también a mitocondrias que están densamente empaquetadas, lo que da la forma de estrías citoplasmáticas y le otorgan el nombre de ducto estriado, y que son exclusivas de las glándulas salivales mayores. Parótida en primer lugar, submandibular, sublingual, están en ellas, no en las glándulas salivales menores. Todo lo que rodea a estos ductos estriados son acinos glandulares, acinos de glándulas salivales. Entonces aquí ustedes pueden ver que este ducto intercalado, que este es el más próximo a las unidades secretoras de una glándula salival, y el estriado, como están dentro de un lóbulo, podemos decir que son ductos secretores intralobulares porque están dentro de un lóbulo. En cambio, si estuviesen aquí en este septo de tejido conectivo, tendríamos que serían ductos que serían interlobulares. Vean nuevamente que nos hacen aquí una salvedad, que son acinos, pero del tipo seroso. Y vayan viendo ustedes que son intensamente teñidos estos acinos serosos. Guarden esa imagen, esa relación, porque va a servir para diferenciar los acinos serosos de los acinos que contienen células mucosas.
Y entonces el tipo de acino, o que pueden encontrar ustedes también con esta palabra en inglés, que en el fondo es la unidad, el extremo de una glándula salival, puede ser de tipo seroso, mucoso o más bien mixto. El de tipo seroso es predominante en la glándula parótida. El mucoso en las glándulas salivales menores del paladar y de la base de la lengua. Y en el caso del acino mixto, o sea que una glándula tiene estos dos tipos de células serosas y mucosas, es un acino tubular y que es principalmente o se encuentra de forma predominante en la glándula submandibular y en la glándula sublingual. Las células del acino seroso tienen una forma de polígono o una forma de pirámide. Las células acinares de tipo mucosa son células más bien redondeadas, cúbicas redondeadas. Y en el caso de una unidad mixta vamos a ver que tenemos de dos tipos. Van a haber células acinares mucosas más bien redondeadas con convivencia con unas células serosas que forman una semiluna. Los vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí tienen ustedes entonces una microfotografía de un acino seroso. Las células serosas aquí están, tienen una forma de polígono de pirámide. En N está el núcleo y aquí está la célula y esta es la unidad de secreción. Aquí de forma alargada tenemos el núcleo de lo que es una célula mioepitelial que ayuda a la contracción y secreción de la saliva. Aquí tenemos un conducto que está cercano al acino seroso en una glándula salival de tipo serosa, donde está el conducto intercalado, teñido de forma más clara, cerca de los acinos. Esto es todo dentro de un lóbulo de una glándula salival. Aquí tenemos un epitelio simple plano que rodea eritrocitos. Tenemos aquí vasos sanguíneos. Ahora en el caso de un acino mucoso, lo que vemos acá son estas células más bien redondeadas, claras, donde está pasando ahora mi puntero láser es un acino mucoso, una célula que es de color claro, y lo que tenemos alrededor de ella, oscuras, en esta unidad secretora, son células que son de tipo serosa. Se les llama semilunas serosas que rodean a este acino mucoso. En ese caso entonces tenemos una unidad de tipo mixta. ¿Dónde? Si podemos ver aquí, todas estas células claras de este verdadero cierto acino que sería cierto una unidad de tipo tubular, lo que tenemos acá, estas células claras serían células de tipo mucosas y estas como letras C que estoy pasando ahora con el puntero láser que rodean la unidad tubular corresponden a células de tipo serosa. O sea, esta es una glándula salival mixta, seromucosa, secreta tanto tipo de secreción serosa, o sea, enzimas, y de tipo mucosa, o sea, principalmente mucina. Y tenemos conductos que están cerca ahí, que son los ductos intercalados, y si nosotros al aproximarnos a ellos pudiéramos ver que presentan estas células estriaciones, en ese caso serían estriados. Y aquí lo que tenemos entonces, si fijan ustedes, oscuro, un acino seroso, ahora mucoso, aquí está un túbulo, una estructura tubular de tipo mucosa, y ahí está la semiluna serosa, que lo que va a hacer entonces se va en esta región, hay una secreción de tipo mixta, aquí conducto intercalado, células próximas a los acinos que no presentan estriaciones, y aquí un ducto que es estriado porque presentan sus células estriaciones citoplasmáticas. En términos generales, decir que en la histología de las glándulas salivales, la glándula sublingual se tiñe más clara que
que las glándulas parótidas y la submandibular. Y eso se debe, esa claridad, por la abundante presencia de glicolípidos en las secreciones de la glándula sublingual. Por eso se ve esa apariencia histológica de mayor claridad. Decir, es importante recalcar que los conductos están revestidos por un epitelio simple cilíndrico o simple cúbico, rodeado por una capa basal de células mioepiteliales, y las células, en las células acinares, ellas contienen dentro de su citoplasma gránulos de decimógeno que contienen estas enzimas como la peroxidasa salival o la amilasa salival, que tienen funciones de protección antibacteriana y también de degradación de alimentos, o pedacitos de péptidos que no llegan a ser proteínas, pero son secuencias de aminoácidos que incluyen defensinas, aglutininas y cistatinas, que también dan protección contra los microorganismos en la saliva. Estos están almacenados dentro de los gránulos decimógenos, dentro de las células acinares, esperando una señal, ¿cierto?, fisiológica para poder secretar estos componentes como parte de la saliva. Esos gránulos, y por eso estaban dibujados en todos los esquemas como puntitos, se tiñen intensamente con hematoxilina eosina. Entonces, con ello hemos llegado al final de la histología de glándulas salivales, una histología que es simple, es fácil de entender, hay mucho material en internet para poder revisar, y es una histología que las estructuras celulares se repiten bastante a lo largo de toda la unidad que se esté mirando. Hay que reconocer básicamente cuáles son las células acinares de las ductales. Las células acinares se unen, ¿cierto?, se asocian en unidades de secreción conocidas como, ¿cierto?, como acinos, que pueden ser de tipo seroso, donde las células son opacas oscuras, de tipo mucoso, donde están más claras, o incluso en una unidad más bien mixta, donde tenemos estas células mucosas claras conviviendo con semilunas cerosas, versus cuando vemos esas células redondeadas o piramidales ahora con estructuras tubulares, ductales, recubiertas por un epitelio de tipo cúbico o de tipo cilíndrico, caminando hacia la proximidad de la cavidad oral, desde estratos simples hacia estratos pseudoestratificados y finalmente estratificados.